tenemos que descubrir ante este pasaje que todos somos pecadores. Ese reconocimiento ante Dios que nadie está libre para aventar piedras, para ofender, para juzgar y condenar. Sí, pues nuevamente muy buenos días a todos. Gracias por recibirnos y escucharnos en sus hogares y permitir que esta palabra vaya fecundando propiamente en su misma vida. Aquí hay que tener en cuenta este tiempo de Cuaresma, próximos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entender este tiempo? ¿Cómo entender esta preparación próxima para celebrar este misterio de la fe? Imaginémonos cuando tenemos un aparato doméstico en la casa. Imaginémonos por ahí la lavadora, imaginémonos la licuadora, imaginémonos también el automóvil que necesita su servicio, que necesita reparación, porque si no, de lo contrario, esto no va a funcionar. La vida del ser humano también es necesario darnos cuenta que es necesario renovarnos espiritualmente y tener en cuenta que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el proyecto de nuestro Padre Celestial es que tengamos vida y vida en abundancia. Ante las fragilidades propiamente que nosotros vamos viviendo, vamos experimentando, se nos exhorta a que renovemos nuestro bautismo. Es decir, usted y yo recibimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en este sacramento. Y se entretejió lo humano con lo divino. Se entretejió la vida nueva que Dios tiene para con nosotros, que es la vida del cielo. Al tener presente nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, nuestros pecados, acudamos a la misericordia de Dios. Muchos de nuestros pecados nos agobian. Muchos de nuestros pecados hacen que vivamos esclavizados propiamente en esa realidad, ¿no? La conciencia es que yo mentí, es que yo robé, es que yo adulteré, es que yo aborté, es que yo... Ante esta realidad del ser humano que vive en su interior, en su corazón, está invitado a ponernos en esta Semana Santa en el misterio de aquel cuya sentencia es la misericordia. Allí la misericordia de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, en el cual estamos invitados en este tiempo, en esta semana, en este tiempo de Cuaresma, en esta Semana Santa. Y lo que ya se mencionó, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ante nuestros pecados. No tengamos miedo de ponernos ante la misericordia, dejarlo pasado y ponernos ante aquel cuya sentencia es su amor y su misericordia para conmigo. Así es, Padre. En este proyecto de Dios, que es la salvación de los hombres, sí, hoy vemos cómo se manifiesta su misericordia y ese llamado a la conversión, hermana Nora. Pues sí, hoy el Señor nos hace nuestra invitación a través de este Evangelio, que Él es misericordioso. Él tiene mucha misericordia para nosotros y no nos señala, no nos juzga. Él solamente quiere que nosotros vayamos a ponernos a sus pies como ante un sacerdote para decir nuestros pecados, que no tengamos vergüenza, que nos demos ante Él, para que el Señor a través del sacerdote pues nos perdone. Pero nosotros tenemos que llegar a esa conversión, a sentirnos, si nos sentimos pecadores, que seamos nosotros mismos quien vayamos a acusarnos, no que alguien nos llegue a acusar, porque a veces nosotros los humanos somos mucho a juzgar, a señalar. Y hay una frase muy, muy pequeña que dice: que fácilmente murmuramos de otros y difícilmente nos conocemos a sí mismos. Porque nosotros como seres humanos siempre estamos señalando. Y yo creo que eso no es bueno, porque hoy el Señor le dice, ¿verdad?, a la mujer esta: ¿quién te acusa, mujer? Porque Él primero les pregunta quién es el primero que le tira la piedra, ¿verdad? Y claro, como no se sienten limpios, pues mejor se van. Y es ahí donde le dice el Señor: nadie te acusa, mujer.
Entonces vete y no peques más. Así nos invita el Señor ahora, en este día. Gracias, Normita. Hermana Luisa, esa invitación de Cristo a la reconciliación y a la conversión. ¿Qué le dice a usted esta frase de Jesús? Vete y no peques más. Bueno, pues Jesús me está invitando a tener un cambio de vida, primeramente en mi persona, y sobre todo pues hacerme un examen de autoconciencia antes de llegar yo ante un sacerdote. O sea, como lo acaba de mencionar, ¿verdad? Jesús no me está acusando, al contrario, Jesús es misericordioso, es bueno. Entonces, a través de este evangelio, y esto pues me está invitando a tener misericordia, perdón, conversión. Entonces, porque día a día, pues no es a lo mejor porque lo merezca, ¿verdad? O lo merezcamos, sino que pues me está invitando y me está dando esa oportunidad a que yo me convierta y acercarme, y pues a través también de mis hermanos, o sea, que sea un cambio de vida notorio, porque Jesús precisamente el día de hoy no nos está acusando, a nadie nos está acusando durante este evangelio y durante pues toda su palabra, ¿verdad? Que es pues está en nuestras sagradas escrituras. Gracias, hermana. Y es cierto lo que hoy dice la palabra de Dios, que nos invita a esa transformación y a esa conversión de vida. Decía el Padre Manuel, en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, y yo diría todos los días de nuestra vida, tenemos que estar en esa actitud de reconciliación con Dios, porque nosotros somos, como dice el dicho, aves de paso, y no sabemos el tiempo de permanencia en este mundo. En cualquier momento vamos a irnos de esta tierra. ¿Y cuál es nuestra relación con Dios? Hoy te preguntaría a ti, hermano y hermana que me escuchan, ¿cómo es tu relación con Dios? Y vamos a seguir con esta meditación en cuanto regresemos, porque nos vamos a nuestro primer corte. Buenos días. Buenos días, Padre. Buenos días. Buenos días. Todo bien, ¿verdad? Buenos días. Pero bueno, saludamos a los A hermanos. los hermanos que nos ven y nos siguen por el Facebook. Sí. Sí. Agradecemos a Samuel porque en ese entusiasmo que tiene porque se propague la palabra de Dios, tenemos ese grupo de WhatsApp y ahora ha abierto este programa también en el Facebook para que sea visto directamente, ¿verdad? Porque lo que ellos dicen que lo primordial es que la palabra llegue a tanta gente, porque hay mucha gente que está en espera en esa sed de Dios. Y estos medios pues nos ayudan a poder llegar a las personas y poderles hablar de ese amor. Pues qué bueno. Sí, yo creo que es un espacio para entretejer nuestra vida a la de Jesucristo en su pasión, en su muerte, ¿no? Pero ahí está en cómo vernos a nosotros mismos, ¿no? Y somos bautizados y estamos invitados a renovar nuestro cacharro, nuestra persona, nuestra vida, a renovarla, porque a veces nos desanimamos, nos desalentamos, ¿no? Y hay hombres y mujeres que dicen, no, pues yo ya mejor no sigo, mejor me divorcio, mejor me separo. Y ahí la importancia de este tiempo de Cuaresma, de Semana Santa, de echarle más ganas, ¿no? Ir al taller propiamente para ser reparados por el Hijo, ¿no? Para renovarlos y continuar en esa Semana Santa. Sí, yo siempre he dicho que es un tiempo especial de gracia, pero Jesús nos invitó a que estuviéramos en una vigilia constante, porque pues llega el momento que nos vamos, ¿verdad? Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús, el Buen Pastor. Y hoy, en esta mañana, hermana Tere, nos habla el Señor y nos dice: aquel que esté libre de pecado, que arroje las piedras. Así es. Pues son palabras fuertes, ¿no? Porque antes que juzgar al de enfrente, tengo que examinar mi conciencia. Este evangelio me invita precisamente a verme a mí, pero no como critico al de enfrente, sino a verme a mí con misericordia, con amor, con piedad,
Porque si yo me veo de esta forma, voy a ser capaz de ver a mi hermano con amor, a no juzgarlo, a no condenarlo, antes bien pues verlo con ojos de amor, pues de que yo es mi reflejo y de que si yo estoy enfrente no me puedo ver mal. Y en este evangelio pues Jesús que me invita en la primera lectura, ¿verdad?, a morir con Jesús, a morir en el pecado, a limpiarme, a purificarme. Y ya lo decía la hermanita Norma, ¿no?, en el confesionario, que es donde el Señor Jesús me espera, con los brazos abiertos, donde Él no me va a juzgar. Por el contrario, Él me va a recibir y me va a levantar. Me va a decir, como a esta mujer, levántate, y no, ¿dónde están los que te condenan? Empezando por mí mismo, ¿no? Y me dice, ¿verdad?, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, el Señor Jesús en este evangelio me invita a experimentar la muerte al pecado y la resurrección, a ponerle todos esos pecados en su cruz para que Él me renueve con su sangre preciosa, me lave, me limpie, me santifique. Y yo dejarme amar por Él. Así es la docilidad. Hay una situación, Padre. A veces cuando nosotros no nos hemos reconocido pecadores, cuando no hemos visto nuestra miseria humana, nuestra fragilidad, nos convertimos en jueces y somos muy duros con el hermano que está enfrente, con el hermano que lo vemos cometer errores, cometer situaciones difíciles. Y hoy esta parábola nos está manifestando la misericordia de Cristo, y es la misma misericordia que Él quiere, ese mismo trato quiere Él que exista entre nosotros, los seres humanos, como hermanos. Sí, en primer lugar, repito, el tener en cuenta nuestras fragilidades, nuestras limitaciones, nuestros pecados, y reconocer que Dios me perdona, que Dios es misericordioso, porque si nosotros no experimentamos la misericordia de Dios, o sea, ese principio, una fruta podrida pudre también a los demás. ¿Sí? Nos encontramos desafortunadamente ante esta comparación y vivimos en una sociedad manchada, en una sociedad dañada, lastimada, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre lleva en su interior la culpa, lleva en su interior esa realidad en el cual en algún momento cayó y que lo manchó y que lo hirió, y por lo tanto es el pecado, y ese mismo pecado pues a veces juzga y condena a los demás así, de esa forma, de esa manera. ¿Por qué? Porque lleva en su interior el pecado, juzga. Entonces aquí es importante el tomar en cuenta en este tiempo, así como el año tiene estaciones, tiene de primavera, invierno y así sucesivamente, las 4 estaciones que nosotros conocemos y sabemos, y llega un momento en el otoño en que aparentemente el árbol se va secando, ¿no? Se va desgajando, aparentemente ya no hay, ¿no? Eso parece, pues ya se secó, Ya no tiene vida. ya no tiene vida, ¿no? Entonces, y después viene la primavera y empieza nuevamente a retoñar, ¿no? Entonces, la vida del ser humano también es así, dar muerte al pecado, ¿cierto? Soy un pecador, es cierto, acudo a la misericordia de Dios, y por lo tanto, primero es sentirnos envueltos dentro de esa presencia de aquel que es mi Dios y que es mi Padre, a aquel que no le da asco de mis pecados, a aquel que no me recrimina todos mis defectos y todas mis carencias y todas mis limitaciones. Él no tiene asco, Él tiende a escucharme, Él tiende a tener su amor para conmigo, que soy su hijo, ¿no? Yo que he sido un ladrón, yo que he sido un mentiroso, yo que he abortado, yo que he lastimado al prójimo, el Señor no tiene asco de mis pecados. Dios no tiene asco de mi ser como persona, sino de lo contrario, es el Padre misericordioso que espera mi conversión, ¿no? Así como esta mujer envuelta dentro de esta realidad y su fragilidad, ella sabía la sentencia. Ella estaba esperando precisamente pues la sentencia correspondiente,
Sin embargo, va ante nuestro Señor Jesucristo y la sentencia de nuestro Señor Jesús es la misericordia. Ella se sintió perdonada, ella se sintió una mujer nueva y le dijo, ¿quién te condena? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Es decir, cometí el pecado, manché mi alma, me dañé, me lastimé. ¿Sí? Olvidemos, pongámonos en las manos del Señor y entretejamos propiamente nuestra vida a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a Él, para sentirnos perdonados, sentirnos renovados, y ahora sí nosotros podamos tener caridad para con el prójimo. Dios ha tenido caridad para conmigo, me ha perdonado, yo también puedo entender y comprender la fragilidad del hermano, la fragilidad de la hermana. Y no tomemos las piedras y luego aventarlas, ¿no? La aventamos y juzgamos a nuestro papá, que porque no estuvo con nosotros, que porque no nos dio su cariño, que porque no nos dio lo que nosotros necesitamos en determinada etapa de nuestra vida. Juzgamos a mamá, que porque quería más al hermano, a la hermana, que a mí no me quería, que hacía distinción. A veces lanzamos piedras, ¿no? Lanzamos piedras con el hermano, con la hermana, ¿no? Lanzamos piedras con la autoridad, nuestras autoridades, que son eso, que son lo otro, con los sacerdotes, con las religiosas, con el jefe de trabajo. A veces lanzamos piedras. Aquel que se sienta libre del pecado, que tire la primera piedra. Entonces es importante ir viendo nuestra misma vida. Cuando veamos un defecto del prójimo, veamos primero nuestros defectos y podamos comprender que si Dios es misericordioso, que si Dios es bondadoso y Él me ha perdonado, también puedo tolerar y también puedo perdonar al pecado de mi hermano, de mi hermana, y por lo tanto no tomar la piedra y aventarlo, juzgándolo, criticándolo, condenándolo. Así es, Padre, porque cuando se ha reconocido que uno es pecador, Sí. Tiene que mirar con misericordia, porque los que hemos experimentado ese perdón de Dios cuando hemos estado haciendo las cosas mal y hemos llegado ante Él y hemos sentido y experimentado ese amor y esa infinita misericordia en su perdón, pues tenemos que ser benevolentes con otros. Pero cuando somos duros, cuando tenemos el corazón de piedra, es cierto, somos pecadores, pero no lo reconocemos y por eso tenemos esa dureza para juzgar. Fernando, en ese cambio radical que nos pide Jesucristo, porque le dijo a la mujer, yo tampoco te condeno, pero no peques más. ¿Qué hay en esa invitación de Cristo? A ti que te dice eso, no peques más. Pues yo creo que esa mujer ciertamente nos representa a todos pecadores, que también hemos caído en el adulterio a Dios, en esa infidelidad a Dios. Y yo creo que aquí en esas palabras de Jesús se revela la voluntad de Dios para esa cuaresma y para siempre, de esa conversión, que Él no viene a juzgarnos, sino a salvarnos. Y en esas palabras, ahí está el mensaje de Jesús, que es la misma misericordia encarnada. Y yo creo que al igual que esta mujer, nos invita a reconocernos pecadores delante de Jesús, al igual que en el silencio que hace Jesús. En ese silencio nos invita, así como a la mujer, a reconocer nuestro error, y como los fariseos, a hacer un examen de conciencia y analizar también nuestra situación de pecadores. Gracias, Fernando. Yo invito a todos mis hermanos que nos están escuchando. Cuaresma es un tiempo de reconciliación. La Iglesia tiene un ciclo litúrgico y cada año vamos a llegar a ese momento en el que vamos a contemplar. Durante todo el año litúrgico contemplamos a Jesús en su vida de querer salvarnos, de presentarnos tantas cosas hermosas que Él hizo para que nosotros estemos convencidos de que su amor es infinito y grande. Pero este tiempo, cuando contemplamos esa pasión, ese morir Cristo por nosotros y de una manera tan injusta, tan cruel, tan tirana, es para que tú y yo, hermanos, reconozcamos que si no hacemos caso a ese llamado de Dios a la conversión, estaríamos haciendo inútil todo ese sufrimiento de nuestro Señor. Lo estaríamos tirando por la borda, hermana Norma.
Así es, pues yo mi persona pues estoy dispuesta a no seguir lastimando al Señor, ¿verdad? Pidiéndole ayuda a Él todos los días, en cada instante de mi vida, para no seguir en el pecado. Porque, como decía yo hace rato, yo no soy nadie para juzgar ni señalar, ¿verdad? Pero lo he hecho y reconozco que he estado mal. Entonces el Señor ahora me está invitando a convertirme, a seguir en ese camino de Él, a ser misericordiosa también con mi hermano, con el que está a mi lado. Entonces, pues seguir en esa sintonía con el Señor y pidiéndole la ayuda y su misericordia, que no me desampare. Hermana Luisa, en ese llamado de Dios a la conversión y en ese de no juzgar a los demás, ¿cuál sería el consejo que usted daría a los que nos escuchan? Pues, perdón. Pues el consejo que yo daría, ¿verdad?, es que pues verdaderamente, como le mencionaba la primera vez, ¿verdad?, hacer un examen de autoconciencia y sobre todo ver hasta dónde he cometido el error y irlo meditando día con día porque el Señor, a través del análisis, de la reflexión de su palabra, pues está invitando a ese cambio, y por la misericordia que Él nos tiene, bueno, igual, o sea, pues no seguir pues juzgando o criticando, porque como lo dice la palabra, ¿verdad? No te fijes en la paja en la viga la paja del ojo de tu hermano. Del ojo de tu hermano, si no me quito la mía. Entonces, en este aspecto yo primero tengo que quitarme la mía para que pues yo invite al hermano a ese cambio, a esa reconciliación. Sabemos que verdaderamente no es tan fácil, pero sí hay que lograrlo. Así es, hermana. Nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un momento pidiéndole que no nos cambie. En este momento, si van a hacer la invitación para lo que van a hacer de los jóvenes, lo hacen porque ya al final como que es muy carrereado, ¿no? Yo te voy a dar la palabra ahorita a ti para que lo hagas en base a todo esto que estamos hablando. El tiempo de conversión. Sí, hay la importancia, por ejemplo, de ir llegando a la vida diaria, ¿no? de nuestros destinatarios correspondientes, ¿no? Porque pues a veces uno juzga, la esposa siempre está juzgando a veces al esposo, el esposo a la esposa, ¿no? Que me fuiste infiel, en que me traicionaste, de que me robaste, y ahí nos quedamos, ¿no? Juzgando, ¿no? Tú siempre eres perezoso, siempre eres flojo, siempre eres un burro, siempre eres... Esta vez estamos siempre condenando a los demás, ¿no? Condenándolos, echándoles piedra, ¿no? Entonces, ir cambiando ese estilo de vida, ¿no? Pero para eso tenemos que imponernos en la misericordia del Señor, para que no sigamos condenando a los demás, ¿no? Sí, porque es diario, es que es una floja, es que todos los días. Continuamos, queridos hermanos, en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor. Y bueno, yo decía hace un momento que la iglesia, nuestra madre, siempre está en ese actuar de enseñanza. Por eso es mamá. Uno, porque nos engendró ahí la vida espiritual en nuestro bautismo. Otro, porque es la maestra que siempre está preocupada porque los discípulos de Cristo estén en esa sintonía con Él. Y ahora en este tiempo de Cuaresma, un tiempo propicio para volvernos a Dios, para hacer esa meditación como la hizo Cristo en ese monte. Bueno, hoy sabemos, Fernando, que los jóvenes, la parroquia de Santa María de la Asunción, está preparando un encuentro con Jesús. Cuéntanos de eso. Así es. Como ya han dicho, este tiempo es muy propicio para la conversión y para el análisis de nuestra persona. Y ciertamente yo creo que como jóvenes muchas veces
ese es nuestro temor, el qué dirán de nosotros, el juzgarnos. Yo creo que en ese pasaje Jesús también nos recuerda que para Dios, antes que el pecado está el pecador, antes que la equivocación el que comete el error, y antes que la historia está la persona. Y yo creo que como jóvenes es lo que muchas veces nos olvida, que no hay que tenerle miedo a decirle sí a Dios, a acercarnos a Dios, porque Él siempre está como Jesús en este evangelio, con los brazos abiertos para perdonarnos. También aprovechando este tiempo, yo quisiera invitar a todos los jóvenes. El movimiento de Jornadas para la Vida Cristiana está organizando un retiro para ese fin de semana, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril. La entrada es a las 5 de la tarde el viernes y la salida el domingo a las 3 de la tarde. Es un encuentro con Cristo joven, y yo creo que como jóvenes es lo mejor que nos puede pasar, aceptar a Cristo en nuestra vida. Es en calle Hidalgo, número 60, en el barrio de Santa Catalina, aquí en Izúcar de Matamoros. Están todos los jóvenes invitados a partir de 17 años en adelante. Se les pide que lleven sus colchas, cobijas para dormir y que vayan acompañados de un adulto para la hora de dejarlos. Ok, gracias Fernando por esa invitación, y a todos los jóvenes y padres de familia sobre todo que nos están escuchando, pues esta invitación, ahorita hay de verdad mucha preocupación en muchos padres, mucho dolor en algunos, porque han perdido a sus hijos, porque ya están sometidos a drogas, ya están metidos en algún vicio, en alguna adicción. Y bueno, este es el momento, tú papá que nos escuchas, Cristo te ama y te ayuda y quiere volverte al camino, y lleva a tus hijos, encamínalos, porque ese es el papel del Padre. Cuando en el bautismo les entregaron aquella candela, aquella luz, les dijeron, ustedes papás y padrinos son los encargados de cuidar que esa luz no se apague. Y muchas veces esa fe, esa luz de Cristo en nuestras vidas se ha apagado porque no hemos sido lo suficientemente responsables para cuidar de esa luz, que hay tantos vientos opuestos que quieren apagar la luz. Hermana Tere, el Señor nos invita a convertir nuestro corazón de piedra para poder tener un corazón lleno de amor y abierto a la vida y no a la muerte, que es el pecado. Así es, hermana, y pues el Señor lo que quiere es principalmente que cada uno de nosotros nos dejemos ver por Él, que nos dejemos tocar. Él quiere transformar nuestro corazón. Si yo me dejo amar, si yo recibo su misericordia, voy a ser misericordioso con el de enfrente. Pero si yo sigo en esa actitud de tener ese corazón cerrado, ese corazón duro, pues voy a ser la primera que va a levantar la mano para juzgar al de enfrente, porque no tengo misericordia, porque el Señor no me he dejado tocar por el Señor. Primero tengo que sentirme amada por Él, experimentar su amor, creer en su palabra, que cuando me dice que ha entregado a su Hijo amado por mí, y pues partir de ahí, ¿no? De que si Él ha hecho todo eso por mí, yo ¿cómo o con qué cara voy a juzgar a mi hermano de enfrente? Si él también anda perdido, si él necesita misericordia, ¿por qué yo voy a ser la que lo juzgue, el que lo condene, el que lo señale? Primero tengo que dejar a Dios que entre a mi corazón, sentirme amada por Él, y ya de ahí pues compartir esa misericordia con los demás, ayudar a Jesús en esta misión que he recibido desde el día de mi bautismo, a hacer luz para los demás, a levantar al caído antes de criticarlo, de juzgarlo, darle y tenderle la mano y llevarlo a donde yo fui recibida, acogida, amada. Así es, hermana, gracias. Padre Emanuel, ¿quién no tiene pecado? Quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es la pregunta hoy. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? Pues solamente Dios, ¿no? Jesús. Solamente Dios, solamente Jesucristo, ¿no? Sí, pero aquí hay que tener presente, puede ser que algunos de ustedes digan, pues yo no soy pecador, ¿no? Yo no mato, yo no robo, yo no tengo pecado, ¿no? Sin embargo, aquí hay que tener presente, el pecado nos sofoca, el pecado nos humilla, nos sumerge, nos ahoga, ¿no? Nos hace ciegos.
hace que estemos tristes, que nos pongamos de malas, que seamos agresivos, que seamos violentos. Es la presencia del pecado, dice San Pablo. Yo quiero hacer el bien y sin embargo hago el mal que no quiero hacer. ¿Sí? Entonces, esa realidad que tú llevas en tu interior, y te falta vida, y te falta ilusión, y te falta esperanza, ¿sí? Ya no ves al prójimo con amor. Ya no ves al prójimo como un hermano, como un compañero, como un amigo, una esposa, un esposo, mis hijos. Ya lo ves como una carga, lo ves como un peso, ¿no? Hay esto y el otro, ya te empieza a chocar, ya te empieza a molestar, ¿no? Ya mejor quisiera estar solo, ya mejor quisiera, etcétera, ¿no? La realidad es del peso del pecado. Del pecado que no me deja el que yo tenga vida y vida en abundancia, con todas estas limitaciones, con todas estas realidades. Todos somos pecadores, ¿sí? Y por lo tanto, ¿quién es el hombre propiamente que va venciendo el pecado? Es aquel que experimenta la muerte en Cristo Jesús, la muerte al viejo yo, la muerte con sepulta ese egoísmo, esa soberbia, esas pasiones desordenadas en el misterio de Jesucristo. Yo muero contigo, Cristo Jesús. Es el hombre. Es el hombre. El hombre que se ve liberado del pecado es aquel que muere en Cristo Jesús. Y una vez que muere en Cristo Jesús, resucita en Cristo Jesús para ser hombre nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la oración, a través del sacrificio, a través de la penitencia, a través de la confesión. Y para hacer una buena confesión, recordar, son 5 cosas: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de no volver a hacerlo, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Sí, es necesario darnos cuenta de un examen de conciencia. Si tú estás triste, si a veces caes en la depresión, si hay odio en tu interior, en tu corazón, si ya no tienes los ideales, los sueños, las aspiraciones, es como un foquito rojo que te dice aguas, 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 aguas. Yo les decía hace rato, ¿no? El ser humano, pues es como los aparatos que utilizamos, ¿no? En la casa, la lavadora. Si ya vemos que no jala bien, pues es que le hace falta reparación, ¿no? Si damos cuenta que el celular a veces se apaga y a veces le baja rápido la pila y ya no funciona, pues hace falta que se repare, sí, que se repare. Si el coche, si nos damos cuenta de que empieza a jalonear, pues hace falta servicio, ¿no? Sí, claro, sí, hay que llevar la licuadora porque ya no jala bien, ¿verdad? Ya empieza etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, si nuestra vida así a veces se anda, ¿no? Sí, ya no hay ilusión, ya no hay esperanza, me enojo de todo, soy agresivo, sino que algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Pero hay un problema, Padre. Ese ha sido nuestro problema de la humanidad. El aventar piedras y no reconocer, no ver todos esos síntomas en nuestra vida. Porque si yo estoy, como usted decía, viendo lo que está pasando en los aparatos y no me meto en mi vida y veo por qué ando siempre enojado, por qué estoy de mala siempre, por qué me suceden estas cosas, hacer ese silencio interior para darnos cuenta. Siempre hemos dicho que Cuaresma es el tiempo de la reflexión profunda, espiritual, porque nuestra pobre alma a veces está tan debilitada que ya está agonizando en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado que solamente la carne sea la que actúe, la que lleva, y va rezagando nuestro espíritu y lo va debilitando al grado que ya estamos en el pecado, estamos viviendo gravemente heridos en ese pecado. Sí. Y hoy es triste reconocer eso, pero la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, vivimos en esa actitud. Sí, viendo al otro sin vernos a nosotros. Sí, ahí la importancia, lo que ya decía Fernando, hay que tener misericordia ante el pecador, pero no ante el pecado. Sí, es decir, si mi hijo es un mentiroso, voy a tener misericordia de mi hijo, pero no voy a permitir que la mentira, ¿no? Sí, es decir, exhortar e invitar a mi hijo a que se haga a un lado de la mentira, ¿no? Si alguien me traicionó, si alguien me dio la espalda, a veces llevamos ese resentimiento, ¿no?
Y cada vez aventamos la piedra. Es que tú me fuiste infiel. Es que tú me traicionaste. Es que tú... Y ahí estamos aventando la piedra, ¿no? Entonces, aquí, ante esta realidad que nosotros llevamos en nuestro interior, en nuestro corazón, el que estoy lastimado soy yo, ponerme en la misericordia de Dios. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? ¿Sí? ¿Quién no tiene pecado? ¿Sí? A ti no te voy a rechazar de ninguna forma, de ninguna manera, porque eres hijo de Dios, porque eres hija de Dios. Pero lo que voy a rechazar en ti es que seas un vicioso, es que seas un borracho, es que seas un desordenado, es que seas esclavo, lo que yo decía a usted, de los instintos, de las pasiones desordenadas, y caigamos en el mal, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a rechazar. No rechacemos a la persona. No rechacemos al ser humano. El ser humano tiene derecho a ser amado, a ser estimado, a ser levantado. Y tiene que tener vida. Y no tomemos la piedra día a día para aventarlo y lastimarlo. Es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, es que tú la misma, es que tú el mismo, es que tú... Y ahí estamos echando piedras al prójimo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Él es hijo de Dios, eres hija de Dios. Y tú mereces ser amada, tú mereces ser amado. No tienes por qué recibir las consecuencias de mi pecado, en el cual yo me siento lastimado y herido y te lastimo también, ¿no? Lo que yo les decía, una fruta podrida daña a los demás también, ¿no? Entonces, aquí la importancia de tener en cuenta, quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, aquí hay que tener en cuenta, ¿quién no es pecador? ¿Quién no es pecador? Entonces, hasta el más santo suele llegar a cometer pecado, y de ahí la importancia. Tener en cuenta los santos. ¿En qué consiste la presencia de los santos? Pues precisamente en eso, en que se han liberado de la esclavitud, del egoísmo, de la soberbia, de la lujuria, de las pasiones desordenadas, y se han liberado, han muerto en Cristo Jesús y participan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado de que te veo a ti como hijo amado de Dios, como redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre santo es el que no piensa para sí mismo, sino para los demás. Así es, Padre. Y hoy vemos en lo que usted decía, se manifiesta la misericordia de Dios en esta mujer, pero también la justicia cuando le dice, y no vuelvas a pecar. Pero nos vamos a ir a nuestro tercer corte y regresamos en un instante. No nos cambien, por favor. Y yo creo, Padre, que también esto de estar juzgando, condenando, señalando, como decía, en pareja principalmente, que es donde hay más choques, pues es un síntoma ya, porque de que yo estoy mal, porque si yo te estoy atacando, si yo te estoy diciendo, es que estoy viendo lo malo en mí. Es que tú me robaste, tú me traicionaste, tú mentiste, tú me dijiste, tú me prometiste, y estamos siempre. Sí, y siempre estamos recriminando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver la misericordia del Señor. Pero Padre, cuando se da esas cosas es porque no hacemos el esfuerzo que quiere Jesús. Como usted decía, como seres humanos tenemos esa fragilidad humana al pecado, al defendernos, a veces pensamos que nuestra defensa es el ataque. Pero cuando ya dejamos que Jesús penetre en nuestro corazón, es cierto que hay dolor, que puede haber ese momento de coraje, de lo que sea, y de ira, pero Jesucristo va haciéndonos diferentes. Cuando Jesús entra en el corazón, puede llegar ese momento el mío, ¿no? Pero Jesús está allí y apacigua. Él es el que calma las tormentas. Él es el que calma todo dentro de nuestro corazón. Pero tiene que estar Jesús en el corazón. Claro. Porque si Jesús no está en el corazón, claro. no podemos, hermano. No podemos. Y podemos estar diciendo y haciendo. No. Tiene que vivir Cristo. Porque Él es el mejor maestro que enseña. Y si te dejas llevar. Porque está eso también. Continuamos, hermanos, en este programa, La Voz de Jesús el Buen Pastor, y en este hermoso programa hoy de domingo, que nos invita, el Señor nos muestra su misericordia, pero también nos muestra su compasión y el llamado a esa conversión que todos tenemos que estar. Los pensamientos de Dios, Fernando.
no son como los nuestros y hoy los comprobamos, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí está el verdadero enfoque cristiano, el de no ver a mi hermano por lo malo que es, sino verlo, como decían, que es un hijo de Dios y que al igual que yo también cae y comete pecados, pero más que nada verlo como Jesús, con amor, con esa oportunidad de que Él también puede cambiar y dejar el pecado para llevar una vida de conversión. Verlo con amor, porque yo también me gustaría que a mí me vean con amor, porque yo también caigo en el pecado. Así es, y el Señor dice, ¿verdad? Con la vara que midas, serás medido. Hermana Norma, qué importante es para nosotros esa conversión, ese pensar, no como yo, con mis criterios humanos, sino con los criterios divinos. Pues como personas a veces pecadoras es muy difícil mirar con ojos divinos a otra persona. Entonces pues ahí viene nuestra fuerza para pedirle al Señor que Él viva en mí, que Él esté en mí, que yo crea en Él y que le crea de verdad para que yo pueda mirar en mi hermano a Jesús. Porque como decía la hermana Lucy en un momento, ¿verdad? Si nosotros no tenemos a Jesús dentro de nosotros, no vamos a poder ver al hermano con buenos ojos. Lo vamos a empezar a criticar, a juzgar y a decir que tú eres esto, tú eres lo otro, yo soy buena. Pero no, ante los ojos de Dios es otra cosa. Por eso el Señor es justo, misericordioso. Y a eso estamos ahorita en este momento, a seguir en ese camino, en ese encuentro con Él. Hermana Luisa, en ese caminar con Cristo, qué difícil se nos hace, ¿verdad? Ese perdón. Y yo pienso que debemos de empezar perdonándonos a nosotros mismos. Y como en la familia, mirándonos con ojos de amor nosotros, para que podamos reflejar a ese Dios que decimos amar y creer. Pues sí, aquí como la palabra nos dice, ¿verdad? Dios nos anima a proclamar y vivir en su fe, porque pues no es otra cosa, es en su fe, en nuestras adversidades, por todo lo que la vida nos presenta. Gracias, hermana. Hay una situación, padre, muchas veces nosotros somos muy devotos en la iglesia, dentro del templo, pero afuera hay reproche de la gente que nos lo pasamos a traer y ni siquiera les damos un saludo. Yo creo que desde ahí debemos empezar, que tu cambio no sea hipócrita como el de los fariseos, que tu cambio sea real, que tu sonrisa y el amor que des al otro sea desde tu corazón, no sea con fingimiento, porque eso es lo que Papito Dios no le gusta. Claro. Lo que usted decía hace un momentito, o sea, cómo juzgar con criterios de Dios, ¿no? Allí la importancia. Y imaginémonos, un hijo que está con su papá, pues tiene actitudes de su papá, ¿no? Es que mi papá me enseñó, es que mi papá me dijo, es que jugué con mi papá, ¿no? Lleva esa enseñanza propiamente del papá a un hijo, ¿no? Así, si nosotros somos sus hijos, ¿y cómo ir juzgando con criterios propiamente de Dios? Pues tenemos que platicar con Dios, tenemos que conocerlo. ¿Quién es Papá Dios? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el proyecto que Papá Dios tiene para conmigo, no? Y allí encontrar la vida eterna, encontrar el proyecto de Dios a través de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Allí. Y tenemos que tener la experiencia propiamente. Si yo he platicado con mi papá, y mi papá me ha dicho esto, y me ha dicho que me quiere mucho, y me platicó cuando yo estaba en el seno de mi madre. Yo tengo muchas historias de mi padre, lo conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque platiqué con él y él platicó conmigo. Así de la misma forma, tenemos que tener la experiencia de encontrarnos con Dios. O sea, es muy diferente que tú platiques con Dios y que tengas intimidad con Él, con Dios Padre, con Jesucristo, a que solamente hables de Él. Si es que solamente somos operarios de Dios, sin que nosotros tengamos ese encuentro con Él, pues nos vamos a poner máscaras. Y me pongo una máscara aquí en la iglesia, y me pongo una máscara en la casa y en la calle, en el trabajo. De ahí la intimidad, la relación
Es decir, yo he experimentado la misericordia del Señor. Yo decía hace un momento, Dios no tiene asco de mi historia, Dios no tiene asco de mis pecados, sino Él me mira con amor porque soy su hijo. Y me ha acercado al sacramento de la reconciliación y Dios me ha perdonado de esta forma, de esta manera, a través de su ministro, a través del sacerdote. Porque en primer momento a veces el hombre se encierra dentro de su egoísmo, se encierra dentro de sí mismo y dice, ¿yo para qué voy a confesarme con uno que seguramente es más pecador que yo? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces aquí no se abre a la misericordia, a la experiencia de esa intimidad propiamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de los sacramentos, ¿no? Hay muchos hermanos nuestros que no han hecho primera comunión, su confirmación, no han contraído matrimonio. Es decir, no se dan la oportunidad de estar en la intimidad con el Padre. Tú estás conmigo y yo estoy contigo. Tú no me manejas como un títere, tú no me manejas como una marioneta. Tú respetas mi libertad, eres un caballero y por lo tanto me pides permiso. Y esta vida que a ti te pertenece no la manejas, sino que me das la libertad y yo dentro de esa libertad me acerco a ti, te escucho y pongo en práctica lo que me dices con la libertad de que voy a ti y me perdonas y me haces un hombre nuevo y me haces partícipe de esa vida eterna, ¿no? Solamente en esa experiencia de este encuentro con Dios y de su misericordia es como yo voy a compartir la experiencia de mi vida diaria en la calle, en donde quiera que me encuentre, en el trabajo, y de allí que se nos exhorta, se nos invita a que seamos luz del mundo. En el trabajo, en la fábrica, en el taller, en donde quiera que nosotros nos encontremos, tener presente esa experiencia del encuentro con Dios. Así es. Bueno, pues le agradecemos, Padre, que esté con nosotros y ojalá nuevamente, Fernando, nos des la invitación para el día viernes, 2. sábado Sí, y domingo. a partir del viernes 12, la entrada es a partir de las 5 de la tarde, hasta el domingo 14 a las 3 de la tarde. Todos los jóvenes de 17 años en adelante están cordialmente invitados. Es en calle Hidalgo, número 60, barrio de Santa Catalina, en Izúcar, Matamoros. Organiza la parroquia de Santa María de la Asunción. Pues muchas gracias por esa invitación y muchas gracias por estar aquí, Padre. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes, hermanos, familia, que entretejemos y compartimos este camino de fe, este camino de amor, y en este tiempo de Cuaresma próximo para la Semana Santa, ¿no? Entonces es la vida que está en el centro de todo ello, ¿no? Y Dios que es misericordioso, Dios que es bondadoso, que la experimentemos día a día esa misericordia, para que podamos mostrar también nosotros esa misericordia con los que están cerca de nosotros. Muchas gracias, Sí, que Dios Padre. los bendiga. A Buen usted, día. gracias por Gracias, estar. Padre. Y Buen nosotros día. continuamos ya para terminar el programa, en este programa La Voz de Jesús el Buen Pastor, y en una última participación, hermana Tere. Si nosotros somos como aquellos fariseos, fariseos y escribas, y únicamente estamos ahí para condenar, para matar, esa no es la obra de Jesús, ¿verdad? Claro que no. Si hago esa actitud, si sigo en esa actitud, estaré colaborando, pero para la obra de Satanás. Me estoy dejando llevar. Por el contrario, el Señor Jesús me invita a recibirlo en mi corazón, a sentir su amor, a experimentar su presencia para que yo pueda ampliar el reino de Dios aquí en la tierra, mirando con los ojos de Jesús al hermano que está en desgracia, aquel pecador que se encuentra solo, que se encuentra triste, que se encuentra deprimido, que no encuentra la salida, llevarlo a los pies de Jesús, para que también él reciba esta misericordia, también se sienta amado y se sienta levantado. Gracias, hermana Norma. Qué difícil es para nosotros tener esa actitud de Jesús, porque todos somos conscientes de nuestra debilidad, pero se nos olvida y abusamos. Pues sí, estamos conscientes, pero el que tiene ya a Dios adentro del corazón sabe que eso no es bueno. Adiós, Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que trabajar día a día en nosotros mismos para poder apoyar al que se cae y a levantarlo. Por decir así, lo llegan a condenar, pues decir, ¿sabes qué? Pues no lo juzgues, porque no sabemos en realidad
los ojos del humano son muy de decir cosas malas, pero para los ojos de Dios solamente Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo de uno. Pues ojalá que este texto que acabamos de meditar de la palabra de Dios nos ayude a cada uno a buscar su propia enfermedad. ¿Dónde yo estoy fallándome a mí misma, a Dios, y estoy dejando de amar a mis hermanos, hermana Luisa, así brevemente, porque ya nos vamos? Pues ahora sí que tenemos que actuar por lo que somos, ¿no? No tenemos que actuar como los escribas y fariseos, sino que tendremos que ser pues sinceros y entregados a la palabra de Dios, y para eso pues hay que acercarnos pues para conocerla, porque aún con eso, si la conocemos y no la llevamos a cabo, bueno, pues estamos mintiendo. Entonces Dios nos está perdonando a través de este evangelio, y nosotros pues seamos pues conscientes de cómo somos. Así es, hermana. Bueno, yo creo que esta palabra nos debe llevar a la reflexión profunda a todos, para mirarnos con los ojos de Cristo, como vio aquella mujer adúltera que estaba siendo humillada y estaba siendo pisoteada su dignidad. Es cierto, era una pecadora, pero la estaban exponiendo al escrutinio público y en un acto no de misericordia, sino de rencor, de acusación y de venganza, cuando todos somos pecadores y todos tenemos tantas limitaciones. Seamos como hoy dice San Pablo, ¿verdad? Veamos todo como basura en comparación a lo que Cristo nos ofrece hoy, una vida eterna y feliz en el cielo junto a Él. Estamos invitando a todos ustedes, hermanos, para que en estos últimos días de la Cuaresma y la Semana Santa volvamos a Dios. No tengas miedo de ir a un confesionario. Jesucristo te espera allí con los brazos abiertos porque te ama. Busca esa salvación que Jesucristo desde la cruz nos ofrece. Pues queremos agradecer así de una manera ya rápida a todos nuestros bienhechores. Hoy no vamos a tener la oportunidad de mencionarlos a todos porque se nos acabó el tiempo, pero nuestra gratitud profunda a todos ustedes, hermanitos, que de una manera u otra nos están apoyando para que este programa continúe al aire. Enviamos un saludo a nuestro hermano, al profesor que nos escucha allá en Tapachula, Audifas Ramírez. Muchas gracias, hermanos, por esa atención que tienen con nosotros, y terminamos haciendo la oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook. Ya no se puede. Adiós, hermano. Pero ellos sí se pasan. Sí. Saludos a mi hermano Alejandro Larios y a la hermana Alejandra Arriaga y a la hermana a todos ustedes, hermanos, que nos ven a través del Facebook, a los que nos están viendo, que son seguidores de este programa, del WhatsApp, de La Voz de Jesús el Buen Pastor. Muchas gracias y esperamos que este evangelio, este comentario, sea para ustedes de mucha ayuda. Recuerden una cosa, Dios te ama y te ama inmensamente. No importa tu pecado, a Él le interesas tú. Y a ti y a mí es a quien nos vino a rescatar. Entonces, abre tus brazos, porque Jesús, con los brazos abiertos, te está esperando. Acude a Él y deja ir toda tu basura. Jesucristo se ha convertido en aquel divino basurero que trae su carrito para juntar la basura humana y llevarla a donde ya no te perjudique, donde no te contamine tu corazón y te haga daño. Adelante, hermanos, y si Dios nos concede la vida, nos vemos aquí el próximo domingo a la misma hora. Que tengan buen día. Bendiciones.